¿Cómo están chicos y chicas de YouTube? Aquí les traigo la continuación de la teoría de Izuku villano de Boku no Hero, así que empecemos. Los personajes de Boku no Hero Academia no son míos, cada quien con su respectivo dueño. Creador de la teoría en la descripción del vídeo. Capítulo 43. Respuestas. El primer ataque del ejército de villanos, algo impresionante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién escoge esos nombres? Yo que sé, alguien de los que están dentro de su grupo. No creo que se pongan a platicarlo, solo sucede. D3TR0ZZ se ha unido al chat. Entonces, ¿qué creen que vaya a pasar ahora? Dicen que también atacaron otra vez esa escuela. Los villanos deben de conseguirse una vida LOL. FL4MR4AC se ha unido al chat. Mr. Sponsor se ha unido al chat. ¿Y de qué trata esto? Es porque de ahí salió Olmig, y Endeavor, y los buenos héroes, por eso la atacan seguido. Tienen que asegurarse que no haya ningún otro buen héroe. ¿Están hablando del ataque? Si fue en WA, las noticias grabaron a Olmig peleando con dos de esas cosas, los villanos horripilantes, los que parecen zombies. Nomus, y solo era uno, el otro tenía una armadura, era un caballero del metal. ¿En serio? ¿De qué se trata este servidor? Shredded Paper Plate se ha unido al chat. Blitz y comenzó una sala de música en el canal 6. Servidor de héroes, hablamos de héroe, ese ahora mismo sobre el ataque de los villanos. Yoshida ha cambiado la imagen del canal. No pudo ser un caballero del metal. Ellos son los buenos, de los trabajadores de la policía. Debió ser de los otros, ya saben, los que se rumoraban hace días. La alianza tecnológica. ¿Alianza tecnológica? Yojin ha dejado el chat. Shudi ha dejado el chat. Shibop inició una transmisión en vivo en el canal 2. Transmitiendo, mis padres no me dejan salir, así que juguemos Persona 5. Jumper se ha unido al chat. Alianza tecnológica. Otra vez, ¿quién escoge esos nombres? ¿No es cosa de los noticieros hacer eso? Stein escogió su nombre. Stein fue arrestado, me cago en la puta. Aux estuvo increíble, sus plumas eran como navajas. Cuando vi la retransmisión sentí escalofríos. Mr. Sponsor ha iniciado una llamada grupal en el canal 7. Vamos a hablar del ataque. Tendrá que subir desde que ves Geanis ya no aparece, se movió al top 3, ahora fácil superar a Endeavor. Nadie superará a Endeavor, solo Almit. Rofi, ¿por no ves esto? www.****************.com. Oh, what's this? Es lo del archivo secreto de Endeavor. ¿Qué archivo secreto? _llama ha entrado al chat. A una villana. Monbot dice, no hay por qué ser groseros. D3TR0ZZ Timed Out 600 seconds, Reason. Banedward, el de las flamas es su hijo. Absolute Unit ha dejado el chat. Sí, el pelirrojo, es muy sexy si lo tuviera enfrente. Lmao, el más 18 es el canal 10XD, no ese, el otro, el de pelo negro. Aaron ha enviado una foto. ¿Qué onda con las cicatrices? Esto es falso. ¿Le irá al BDSM? Si son hermanos, parece que el gen Endeavor es lo que les da lo candente. Direct se ha unido al chat. Ja. Candente y ellos tienen un killer de fuego, buena esa, ja. Esto no puede ser verdad. Si es su hijo, jaja. Aux número 2 baby. Akio ha dejado el chat. Número 2. ¿Cómo nos va a proteger Hormiga si le gana a alguien en una hojalata? No perdió. Pero tampoco ganó. El fin de Olmig, justo como Stein lo quería. Monbot dice, habla con palabras. _jam Timed Out 60 seconds, Reason. Todo mucho emojis. Son de la policía, les digo, es una conspiración, quieren acabar con Olmiogot. Y lo lograron, buena suerte en las próximas encuestas. Lograron. Aunque le gustaría estar en otro lugar en ese preciso momento, aunque quisiera poder renunciar a todo, irse a su casa, enterrarse en su cama y no salir hasta dentro de varios días, el contrato que había firmado se lo impedía, o al menos se lo impedía en esa situación. En la que tenía a la directora de la Comisión de Seguridad Pública, el representante del ministro de Japón junto con al ministro de Defensa de Japón, así como a la Comisión de Seguridad Pública respecto a héroes en la misma sala, esa situación solo le generaría úlceras. Entonces, en cuanto a nuestra posición como resultado de este problema, ¿cómo estamos actualmente? Preguntó el representante del primer ministro. ¿Quiere la verdad o la verdad algo espolvoreada? Respondió la jefa de la Comisión de Seguridad Pública, recibiendo una mirada que decía que esperaba un reporte completo. Estamos en una posición sorpresivamente buena, aunque comenzaron a haber manifestaciones, que me gustaría decir fueron menores, por parte de los ciudadanos, no hemos recibido un golpe tan fuerte.
Estamos estables, apenas, pero tenemos un margen para permitirnos trabajar cómodamente. ¿Qué hay del CDC? La pregunta para la única extranjera en la mesa hizo que todos voltearan a verla. Nuevamente, de forma sorpresiva, estamos muy estables. Respondió Bayer preparándose para la píldora de realidad que se estaba generando en segundo plano. Los daños a bienes públicos y las solicitudes de aseguradoras que nos llegan desde contabilidad dejan todo dentro de nuestro presupuesto. Si me permite la informalidad, mientras que camino fue un choque en zona residencial a alta velocidad, la totalidad de este ataque equivaldría a una volcadura en autopista despejada. En ambos casos el vehículo queda destrozado, pero ahora teníamos cinturones y bolsas de aire. Estos caballeros del metal, me imagino, susurró para sí mismo el ministro de Defensa, del que no se había separado desde que comenzó la reunión. Y este héroe tecnológico, por lo que veo los caballeros estuvieron de forma activa a lo largo del ataque, no solo en Musutazu, sino que trasladándose a otros puntos donde no había héroes. La representante de la Comisión de Héroes intercedió para defender. Fue un ataque sorpresa, algunos de los héroes estuvieron en posición desde el momento en que sucedió, pero la sincronización que hubo en este ataque fue demasiada para los planes de acción. Los representantes de las esferas más altas la veían con algo de duda en su respuesta, los informes no dejaban la actuación de los héroes bien posicionada. Los lugares con alta demografía en héroes estuvo trabajando constantemente durante el ataque, aquellas zonas donde no pudieron actuar fueron zonas que desde el comienzo no tenían tránsito de héroes. O sea que se trataba de zonas desprotegidas. Dijo la supervisora de la Comisión de Seguridad, con algo más de rencor del que debía. La miembro de la Comisión de Héroes se dio cuenta del error que cometió al explicar su punto anterior. Estas zonas rurales o de baja población igual fueron atacadas, bosques, montañas, pueblos pesqueros, había personas ahí donde algunos salieron heridos por el ataque, eso me hace preguntar qué fue lo que sucedió, porque no había unidades ahí. ¿Tengo que explicarle el modelo de héroes? Respondió la otra un poco irritada, sabiendo que el tema de inseguridad lo iban a orientar contra los héroes. Los fondos que me dan para sus salarios vienen de recursos públicos, se les paga en base a los eventos en que participen y su nivel de participación. Si los héroes están en una zona en la que no podrán participar continuamente, no se les pagará. Por eso muchos deciden quedarse en las ciudades. Y por eso la población debe quedar desprotegida del ataque de villanos. Esto se había convertido en una discusión entre la seguridad pública y la Comisión de Héroes. ¿Qué hay de los artículos de venta? Sus figuras, ropa, ya saben, lo que usan para promocionarse. Como si un héroe que trabaja en un pueblo alejado de todo pudiera hacerse famoso para que le compren su mercancía. Señoras, sé que estamos discutiendo temas serios, pero ahora mismo solo estamos evaluando las consecuencias de este ataque, relájense y ya hablaremos después de las quejas que cada organización tiene. Interpuso el representante del primer ministro, haciendo que la tensión disminuyera un mínimo. Tomó uno de los tantos informes que cada miembro de la reunión tenía, señalando uno en particular. Los caballeros del metal, propiedad de Prolab, ¿no son considerados héroes? Muchos tienen licencia provisional reciente o de antigüedad, pero pocos han aplicado al sindicato, imagino que porque para ellos es más un por si acaso antes que un prospecto de carrera. Explicó la miembro de parte de los héroes. ¿Porque se les dio permiso a la toma de control? Cuestionó el ministro de Defensa. Bayer estaba pensando en el tamaño de la bola de nieve que pronto los impactaría, todos ellos lo sabían, pero necesitaban saber bien cuáles eran las circunstancias. Ellos ganaron el contrato, señor. Explicó. Después de camino y con su actuación en el operativo de los 8 preceptos, se le permitió al Centro de Control de Seguridad del CDC decidir si el programa Caballeros era utilizado o no. El controlador en ese momento decidió que necesitábamos refuerzos. Pero Prolab tiene sus propios procedimientos y protocolos, todos ellos aprobados por el CDC, la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión de Héroes después de su evaluación. Pero no son héroes. Solo uno, licencia provisional, estudiante de UA, Shinzo Itoshi, alias Deku. Entonces son de la policía. ¿Seguridad privada? ¿Cuáles son sus límites? El ministro no parecía enojado, sino que tenía una curiosidad sincera. ¿Están registrados como contratistas de seguridad? El programa Caballeros, aunque es público para nuestro acceso, depende únicamente de Prolab. Tienen contratos con la policía, cuerpo de bomberos, protección civil, algunas empresas de seguridad privada y cuerpos civiles, además de brindar sus propios servicios de protección privada.
Y por lo que sabemos son controlados por la alianza de villanos, dijo para sí misma la comisionada de Seguridad Pública. ¿Por qué no se rompió el contrato en cuanto esto fue conocido?, preguntó el representante del ministro. Después de camino, la Network de Héroes consideró que una actuación en masa por parte de los héroes podría traer problemas, por lo que solo actuarían en caso de ser completamente seguro, explicó la comisionada de los héroes. Cuando se comenzó a planificar el operativo contra una fábrica de la Alianza, después de evaluar los riesgos potenciales y determinar que no podíamos dejar solos a la policía, se decidió seguir haciendo uso de los caballeros. Y ahora su popularidad está por los aires, dijo la comisionada de Seguridad Pública. Trabajan mano a mano con los servidores públicos, contrario a los héroes que suelen hacer lo que les plazca a no ser que se les ordene lo contrario. Este es su segundo éxito si no contamos el fallido arresto del ajedrecista, y se han convertido en los héroes del pueblo, sin usar su kirk, todos iguales, con identidades completamente públicas y transparentes en todo. No es algo que se pueda decir del antiguo número 2. La comisionada de los héroes cerró sus puños en furia, pero no podía responder nada contra eso, y tenía sus propios pecados que confesar. Además que Aux ha estado promoviendo públicamente el movimiento de liberación, creímos que si lograba infiltrarse tendríamos la ventaja, pero esa operación fue solo un desastre. Endeavor, graduado de UA, la escuela que ha sufrido varios ataques solo en este año, que vio a su héroe estrella siendo controlado por una persona en un traje y que, para colmo, dejó que un niño relacionado con villanos entrara a su plantilla de estudiantes. Criticó el ministro de Defensa con algo más que irritación en su voz. Amanda Waller suspiró al pensar en el problema en que todo había evolucionado frente a sus narices sin que pudiera hacer nada. Sí, parece que UA tiene su propio montón de basura en que ahogarse. El pequeño roedor apenas si podía mantenerse sereno, cuando se estresaba solía roer cosas, dejándose llevar por sus instintos primitivos, pero no podía dar esa imagen al público, no podía mostrarse más débil de lo que ya era. En momentos así solía generar deseos sádicos, dejaba que sus traumas tomara el control de su mente, pero también recordaba constantemente lo mucho que le costó hacerse con un espacio en la sociedad humana como para perderlo en ese momento. Así que intentó controlarse, saliendo del vehículo protegido por Aizawa y la señorita Kayama, director Nezu, sobre el ataque sufrido hace unos días. Como un velatorio de buitres, los reporteros comenzaron a acercar sus dispositivos de grabación a ellos. Sin comentarios, respondió el pequeño ser intentando mantener un aspecto firme. ¿A dónde salió con esta crisis? Tuve asuntos que solucionar con algunos representantes respecto a esta situación. UA se mantiene coordinada para la resolución de esta situación. ¿Es cierto que los documentos filtrados referentes a Endeavor pertenecían a esta institución? Al igual que el público, desconocía de la existencia de esos documentos hasta hace unos días. ¿Seguirá dando representación a Endeavor después de esto? Sin comentarios. ¿Qué ha pasado con Olmig? Pueden referirse a su agencia para programar una entrevista. ¿Clausuraran actividades frente a esta situación? Habían llegado a la puerta, por lo que simplemente entró sin dejar que los reporteros lo continuaran molestando, dejándolos a sus espaldas, en las calles. Normalmente a esas horas UA tendría estudiantes en los pasillos, pero no era el caso. Se le dio la orden a todos de mantenerse en sus dormitorios, al menos a aquellos a quienes sus padres no sacaron inmediatamente de la escuela. Se esperaría hasta llegar a su oficina, pero la inteligencia del animal le daba suficiente como para darse cuenta de que para ese punto daba igual, así que sacó su cajetilla de cigarros y encendió uno, al que por poco le faltó arrancar su colilla por estrés. ¿No tienes que intentar complacerme llamada, que tan mal se puso en mi ausencia?, preguntó el director terminado con una cuarta del cigarro de una sola inhalada. Present Mid pasó al frente, con cementos y ecoplasm detrás de él. Llamaron alrededor de 100 familias, diciendo que recogerán a sus hijos de inmediato, otras 50 agencias de noticias para hacer preguntas, dijo el profesor carente de su entusiasmo característico. Y nos llegaron 3 demandas de diferentes firmas legales, 2 de ellas representantes de derechos a la mujer. Mientras decía todo eso, el roedor ya encendía otro cigarro, caminando hacia su oficina seguido de los demás. Cuando ustedes eran estudiantes yo apenas era el profesor de ciencias sociales, así que díganme con completa sinceridad, ¿alguno de ustedes sabía de lo que hizo mi antecesor al puesto de director? ¿Saben por qué decidió proteger las acciones de Todoroki? Fue Ectoplasm quien tomó la palabra.
Si me permite señor Nezu, en ese momento las cosas eran diferentes, no había un símbolo, Olmig tiende a eran los más probables a convertirse en el número 1, así que el director en ese entonces debió de tomar la decisión de ocultar todo, pero aún así, un reporte quedó como evidencia. Un reporte que desapareció, probablemente al mismo tiempo en que fue plantada la droga en la comida de la cafetería. Agregó Midnight. Estamos en una situación difícil, empezamos a perder la confianza de las personas después del primer ataque. Ahora con todo esto, parece que están poniendo clavos a nuestro ataúd. Reveló con tristeza el director. ¿Qué nos dicen los padres del joven Monoma? Los profesores hicieron mueca de disgusto, aunque la familia y las autoridades lo sabían, después del secuestro de Bakugo no podían permitir que esa información llegara al público, no cuando sucedió en terrenos de UA, no con Olmig presente. Se mantendrán callados, pero nos dicen que debemos esperar una demanda en cuanto lo recuperemos. Nezu finalmente había llegado a su oficina, antes de abrirse paso la mano por su rostro, para intentar despertarse. Claro, dijo. Si me disculpan, me gustaría algo de privacidad por favor. No se molestó a encender las luces una vez solo se sentó en su silla, masajeándose la sien. Abrió el compartimento secreto en su escritorio, sacando la botella y el vaso que no tenían polvo solo porque estaban guardados y se sirvió un trago fuerte. Hay un límite para lo que una mente desarrollada puede soportar. Más. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? Preguntó el muchacho nuevamente, apenas pudiendo girar la cabeza por las retenciones de la camilla. El otro hombre solamente soltó un suspiro, sabiendo lo que venía a continuación. No señor Monoma, no sé de qué se dio cuenta, porque no me lo repite por cuarta vez este día. Aunque su máscara lo hacía tener una voz robótica, en su tono podía encontrarse el cansancio de la situación. No son villanos tan crueles, digo, está toda la parte en la que hacen experimentos con mis fluidos después de secuestrarme y atacar a mis compañeros de clase, pero diría que esto no es tan malo como podría ser. El estudiante de UA había perdido el trazo de los días, no sabía cuánto tiempo había pasado desde que llegó a ese lugar, pero adivinaba que se trataba de al menos una semana. Siempre puedo noquearte sin necesidad de drogas. Contestó el otro. Aunque Neito tuvo miedo en un principio, era rápido para acostumbrarse a la experimentación, que se asemejaba más a una visita rutinaria y especializada al médico. Todos los días, en ayunas, le sacaban muestras de sangre y pelo, después escogían un hueso para extraer médula ósea, siempre uno diferente. Y finalmente corrían pruebas sobre su cuerpo, nada más. Tras eso llegaba la hora del almuerzo, que estaba bien servido en realidad, casi llegando al de un hotel de lujo, y le daban relativa libertad en su prisión, donde solo tenía acceso a una televisión analógica con algunas películas VHS y DVDs, y a intervalos la comida y la cena, que no había perdido su calidad. Había escuchado que su médico de siempre era Smoke, pero aunque lo había intentado, aún no sabía qué era lo que estaba sucediendo ahí. Solo sabía que lo querían por su Kirk, algo que le sorprendió por completo. Entonces, ¿qué hice para llamar la atención de su grupo? ¿Fue mi intelecto o mi carisma natural? Aunque en parte quería saber más de su situación, también era la única persona con la que convivía frecuentemente en ese lugar. Tenemos un problema, tú eres la solución, decirte más sería pecar. Smoke repetía esa conversación 1 o 2 veces cada día desde que el procedimiento comenzó. ¿Por qué te importa? Digo, sé por qué, pero ¿no crees que tienes otros problemas de qué preocuparte? Intentar escapar, saber si te mataremos, preguntarte por qué te estamos tratando tan bien. Diría que estoy sorprendido. Dijo con una ligera sonrisa. Nunca destaqué mucho, aún en UA los profesores me decían que a lo más que podía apuntar era a una agencia de soporte, ya sabes, de los que no tienen que poner su vida en riesgo. Estaba bien quiero decir, pero uno como héroe cree que tendría algo más de valor. Héroes, le dan mucha importancia a su rol, salven vidas, rescaten personas, que no les importen los reflectores. Doy por hecho que sientes rencor contra los héroes. Desde antes de comenzar esta vida no confiaba en ellos, si salvar a una persona implica tener algo de mala fama, deciden no hacerlo. Esto te va a doler. Advirtió tomando la jeringa para comenzar a sacar un poco de sangre. Salvar a alguien a veces solo depende de creer en esa persona, pero si todos te dan la espalda, es muy fácil darse una idea contraria de los héroes. Tal vez si hubieras seguido intentando. Niño, soy el cabecilla en una operación científica de una organización, olvidemos que sea villana, a gran escala, tengo el cerebro y tengo la capacidad, ¿crees que no lo intente después? Pero cuando quedas marcado es difícil no ver eso cuando alguien se acerca.
Removió la jeringa, guardando la máquina y las muestras lejos. Todos nosotros lo intentamos, chico, y no fallamos por incapacidad, fallamos porque nadie vio nuestro intento. Solo porque creen que es por los quirks no hace que el problema sean sus quirks. Smoke recordó sus intentos para inscribirse a otra universidad, como ahora estaba en el sistema de ofensores y lo rechazaron. Como Tecno, aún tras la muerte de su madre, intentó en las escuelas pero no lo aceptaron porque creían que no se podría adaptar. Y Tijeras, que creció insegura de los héroes, traicionada por ellos y su padre, para después ella traicionar a sus hermanos, dejándolos solos hasta ahora. No todo es sobre los quirks, chico. Respondió Smoke, comenzando a mover la camilla hacia las prisiones. Cuando te das cuenta que los héroes se limitan a salvar el cuerpo de las personas, y no sus almas, ahí es cuando te das cuenta de cuál es todo el problema. Más. Tijeras no se sentía cómoda caminando por las calles, tenía responsabilidades importantes, responsabilidades que aunque ilegales tenía que ver, pero el ajedrecista le dijo que estaba bien, que se había ganado un descanso, que Hiram podía recuperar el control poco a poco, que la tormenta ahí había terminado. Así que con culpa por dejar a Smoke y a Tecno trabajando, ella decidió aceptar la invitación que la madre de sus hermanos le habían dado. ¿Qué opinas, Asami? La madre de los chicos la sacó de sus pensamientos de culpa. ¿Eh? Se había distraído mientras caminaban, con sus hermanos frente a ella, en dirección al parque. Te estaba hablando que no me siento segura, han pasado muchas cosas estos últimos años, no creemos que sea seguro que los niños se queden aquí. Había algo de dolor en las palabras de la señora. ¿Qué opinas? Las noticias recientes del ataque habían afectado a muchos en la sociedad, y la chica no pudo evitar sentir algo de culpa que, con toda razón, sentía que debía tener. El mundo se ha enloquecido mucho estos últimos meses, sí, dijo pensando en sus propias acciones. Pero tengo fe en que mejorará, es nuestra responsabilidad como adultos construir un lugar más seguro para ellos. La madre adoptiva hizo una mueca mientras entraban al parque. Claro, trabajamos para eso, pero con la noticia de Endeavor, con el ataque a OA, si la escuela de héroes más importante no está segura, ¿qué lugar sí lo está? Eran dudas lógicas y que Tijeras misma había construido. Todo saldrá bien, estoy segura. Le hubiera gustado poder decir más, pero solo podía hablar de los más mínimo, la visión que tenían, la que habían construido, tenía que seguir siendo un secreto para todos. Vaya vaya, qué bonitas señoritas, hermanas tal vez. Antes de que pudieran sentarse en una banca, un grupo de pandilleros se les acercaron. ¿No quieren pasar un buen rato? No nos interesa, largo. Respondió con frialdad la villana, cosa que hizo que los hombres se enojaran. Uno tomó con violencia a la madre adoptiva de los hermanos de Tijera, sujetándola por la espalda, mientras otro tomó con un brazo a Tijeras y con el otro apretó su mentón. Una boca algo desgraciada, ¿no crees? ¿Qué te parece si te enseño lo que tienes que hacer en realidad? Mamá. Los niños gritaron al darse cuenta de la situación, siendo detenidos por una sola persona. Déjenlos en paz. Dijo la muchacha con rabia. Oh, parece que estos mocosos te importan, ¿qué tal si te portas bien con nosotros para que nosotros nos portemos bien con ellos? Por favor, déjanos, tengo dinero, les puedo dar lo que quieran. Dijo la madre, quien la tenía sujetada acercó su rostro a su cabello, inhalando sonoramente. Ya consentiste en darnos lo que queremos, primor, así me gustan las mujeres. Uno de sus hermanos mordió el brazo que lo sujetaba. Suéltala. La otra persona en respuesta le dio una patada que lo dejó en el suelo. Tijeras activó su kirk, aparentando una cachetada con quien la tenía sujeta, pero en su lugar cortando su brazo, liberándose. Maldita perra. La villana no hubiera tenido problemas en hacer lo que tenía que hacer, pero no fue necesario, una granada de retención chocó en los pies de esa persona. Más granadas retuvieron al resto de agresores, que soltaron a sus víctimas para intentar zafarse. Fue en ese momento que unas fibras enredaron a esas personas para después electrocutarlas. Arriba de la barda de concreto del parque, había 3 personas vestidas de negro y con máscaras de carnaval. Una de ellas, la única mujer, hablaba por teléfono con la policía. ¿Todo bien? Preguntó quien aparentaba ser su líder. ¿Están heridas? Halcón, trae el botiquín. El otro, mucho más gordo, se acercó al niño al que golpearon para revisar si tenía una herida. ¿Son héroes? Preguntó el otro niño. Ya no hay héroes, pequeño. El líder tomaba algo que Tijeras identificó. Un bozal de respiración, un artículo que Tecno inventó para ponerse arriba de la nariz de una persona y generar una burbuja que cubría todo su rostro. Ese sujeto puso una en cada agresor. Siguen respirando, no se preocupen, la policía debe de llegar en cualquier momento.
¿Son vigilantes? Preguntó Tijeras, dándose cuenta de que todos tenían artículos parecidos a los que fabricaban en la Alianza. Solo es vigilantismo si usas tu Kirk. Considérenos liberados, ciudadanos preocupados. Tenemos que protegernos entre nosotros ahora que parece que los héroes no valen la pena. Tenga, granada de luz, este lado hacia el agresor, solo presione este botón, es legal, no se preocupe, todo salido de productos de Nerat para la seguridad personal. Se escuchaban las sirenas de policía acercarse, esa persona volteó a ver a sus compañeros. Ido, a volar. Y se fueron corriendo antes de que todo sucediera. Tijeras se puso a pensar en que no había un héroe cercano, pensar en que los artículos que ella creía se vendían a villanos también llegaban al público civil, y pensar en que le habían dado la oportunidad a las personas de defenderse. Entonces se dio cuenta de todo lo que Tecno tenía entre manos. No se preocupe, vamos a estar bien, dijo Asami abrazando a la madre de sus hermanos. Capítulo 44. Punto de inicio y de quiebre. ¿Estos vigilantes no están causando más problemas para nosotros?, inquirió el villano pirómano. Chikazoku y el ajedrecista dejaron de revisar los documentos que tenían frente a ellos, estaban en la sala de reuniones de la Alianza de Villanos, con Davi como el nuevo líder de la liga, analizando en conjunto los resultados de toda la operación. El joven adulto continuó. Estos vigilantes, no estoy muy seguro si mis conocimientos aplican para la mercadotecnia que ustedes manejan, pero su presencia no es un problema para los villanos. Al existir ellos, ahora no solo tenemos que preocuparnos por los héroes y la policía, sino que por cualquier otra persona que sea lo suficientemente valiente o estúpida como para hacernos frente. Como el comandante de los villanos, había recibido reportes por parte de Toga y Duice sobre varios arrestos de sus nuevos agentes, recién reclutados o que ya estaban en el ejército de liberación. Con la opinión pública en Olmig disminuyendo mientras más tarda en dar la cara, con el golpe que sufrió la imagen de Endeavor. Y como está toda la situación en UA, estamos en un punto donde podemos dejar nuestras operaciones en Japón y pasar a un medio internacional. Respondió el hombre de largos cabellos, principal responsable del trabajo de Red Estro a nivel empresarial. Las fábricas de los peones, con ayuda de Hiram y administración de Tijeras, ha logrado controlar el mercado negro de Trigger y artículos de soporte. Agregó el líder de toda la operación. Con la compañía de Nerat y Feilgor, produciendo equipo para el consumo de civiles, apoyados por la promoción de publicaciones Showaisa y Arts and Memes, además de Prolab siendo el nexo con las compañías de héroes, toda la balanza está completamente en nuestras manos. Davi aún no entendía nada de eso, había sido lanzado al liderazgo solo por la detención de Stein, y para él solo la visión del mundo del asesino y sus propios deseos de venganza, lo que ellos estaban hablando y controlando poco tenía que ver con él, poco quería ser parte de eso. A lo que vamos, continuó el supervillano, entendiendo que el muchacho no estaba en sintonía con ellos. ¿Por qué detenerse con los héroes y villanos en Japón? Nuestras operaciones ya han llegado a China y a algunas burbujas criminales en América. Comenzamos pronto venta en el Medio Oriente y a partir de ahí el paso lógico es Europa. Iniciando esa aventura como actor, ahora no le importaba cuál de las dos posibilidades se cumplía, su ideal de convertirse en la imagen de inspiración para muchos ya se había cumplido. Dominación mundial, joven Davi, villanos y héroes a nuestra merced. Concluyó el villano tecnológico. Era cierto que ahora que con su ataque a su padre se sentía satisfecho y vacío en un propósito, durante mucho tiempo su misión había sido vengar la memoria de su madre y los abusos que tuvo que soportar, pero ahora que eso estaba cumplido, ¿qué le quedaba? ¿Y cómo piensan lograr eso? Los peones lo habían sorprendido, especialmente el pequeño, así que tal vez era su destino ser parte de eso. El mundo es algo muy grande después de todo. El sonido que salió de la máscara del ajedrecista dio a entender una risa, aunque pudo haber sido una simple tos, o una queja, o un suspiro, sea lo que hubiera sido obtuvo una respuesta por su voz. Para eso, nos está ayudando nuestro visitante de UA. La brisa salada del mar le golpeaba el rostro, que con su frescor hacía que le doliera un poco el pecho a cada respiración, tenía una mirada tétrica y depresiva contraria a su aspecto más heroico, los pocos que se daban cuenta del casi esqueleto que estaba en público no lo identificaban y se retiraban con algo de miedo, todo lo opuesto a lo que sucedería con su forma de héroe. ¿No deberías de estar en el hospital? La voz de su amigo le llegó por el costado, apenas haciéndole voltear un poco para verlo, recibiéndolo con una mirada no mejor que la que ya tenía. Aunque te entiendo un poco, las miradas se hicieron populares después de las actividades de limpieza.
Toshinori rumiaba su propia saliva, escupiéndola en el suelo. Se podía permitir esa informalidad frente al detective, ahora ambos mirando hacia el vasto mar. Takoba, hace unos días esta playa era un basurero informal, después de los peores años de la ciudad, después de la muerte de mi maestra apenas, y pudieron ocuparse de esta zona con todo lo que tenían entre manos, y ahora está tan limpia como en mis días de estudiante. La nostalgia y tristeza se sentía en sus palabras, sin esperanza, como si no fueran dichas para denotar el positivo de la situación. Izuku Midoriya, fue lo que respondió el detective Naomasa. Él fue quien puso la propuesta ante Prora, al menos ante los noticieros. Es poco, pero su nombre ha comenzado a sonar algo más después de que los caballeros hayan actuado tanto en el antiguo ataque. Igual que su amigo, las palabras del policía no intentaban destacar el aspecto positivo de todo ello. Así que un movimiento sobre él será completamente contraproducente. Sacó algo del bolsillo interior de su gabardina, una caja blanca y un cilindro negro. El sonido de las chispas hizo que el héroe volteara a verlo, sorprendiéndose al ver el cilindro de tabaco en los labios de su amigo. Sin duda nos movimos directamente en su puñetero juego. Olmig solo siguió viendo el horizonte con una mirada vacía. Era imposible que en sus días de recuperación no hubiera escuchado las noticias, el cómo lo criticaban por su pobre actuación en terrenos de UA, el ataque a Tartarus, sus resultados y lo que claramente era más dañino para la imagen de los héroes, el escándalo de Endeavor. Intentaba ordenar todo de forma lógica, deducir lo que había sucedido, en relación a ese muchacho, cómo todos los dominos habían caído justo a la perfección para que fuera demasiado tarde para responder. Shigaraki era Tecno. Como su amigo no decía nada, el detective continuó dándole aún más malas noticias. La muerte de All for One fue producto de un fallido intento de rescate y fuga. Shigaraki murió en el traje de Tecno intentando asesinarte, utilizando sus últimos recursos para obtener todo el poder posible en el mercado negro. Esa es la versión oficial que el CDC va a comunicar dentro de unas horas. ¿Qué? El héroe finalmente cambiaba su expresión, a una mezcla de sorpresa y enojo. Pero eso es una mentira, agregó su acompañante deshaciéndose de su cigarro en su cenicero portátil. ¿Esperas que el CDC y el sindicato de héroes declare que un villano tecnológico, capaz de mantenerse al nivel de Olmig, el número 1, está libre por ahí? Al momento de guardar el cenicero, se sintió tentado a sacar otro cigarro, pero le había prometido a su hermana que no fumaría. Eso solo era una expresión de su frustración. La siguiente votación será en un par de días. Olmig sabía a lo que se refería, entristeciéndose seriamente nuevamente. Sí, no es difícil adivinar cómo cambiará la tabla, aunque su mente no era tan brillante como la del detective, podía unir los hilos para ver cómo la participación de Aux y los casos de vigilantes con respecto al ataque de villanos se relacionaban. Con Beast Geanist incapacitado en su Kirk, Endeavor en el ojo público del mayor escándalo en el mundo de los héroes, y con mi imagen manchada por la incapacidad de mi enfrentamiento ante ese villano, el señor Takami estará sin problema en el puesto número 1, con antecedentes de apoyar el movimiento de liberación. Es perfecto. Sabemos que la alianza controla el mercado negro y sospechamos que también se infiltraron en empresas de soporte y artículos tanto heroicos como de ciudadanos, seguridad incluida. El héroe número 1 está a su merced ideológica y los caballeros están ganando mucha fama tanto como héroes como fuerzas del orden. Cualquiera puede ser un caballero del metal, con o sin Kirk. El aire del mar comenzaba a sentirse más frío, no es como si estuviera cambiando tanto el clima, simplemente era una sensación. ¿Qué opinas? Olmig estaba ahogándose en la frustración, no solo había fracasado al momento de salvar la descendencia de su maestra, no solo había sido debilitado como el pilar de la paz, dejando al siguiente en el puesto a merced de los villanos, sino que sentía que todo era su culpa. Eran esos trajes que habían llegado a ambos bandos, todo porque aquel muchacho fue seducido por villanos. ¿Quién había sido? ¿Quién se había aprovechado de la desesperación del joven Midoriya para corromperlo? Y peor para su mente, él tenía la culpa. Al negarle confort sobre su sueño, sobre su deseo de ser un héroe, de ayudar a las personas, lo había empujado hasta ese punto. Me gusta que la playa esté limpia. Fue lo que respondió el héroe, enfrentándose a la nueva realidad frente a él. Eso es lo que opino. Se permitió caer en el sofá de la sala del dormitorio y liberar la tensión. Estaba cansado, no solo era la presión mediática que ahora tenía sobre él, sino el rol que tenía que cumplir como la imagen del programa Caballeros, una tarea que se sentía incómodo tomando en cuenta la situación en la que estaba su escuela. ¿Crees que tienes derecho a quejarte?, dijo el pequeño enano que era su compañero de clase.
La escuela está pasando por un mal momento, de todos creo que tú eres quien está mejor posicionado. Ni siquiera he dicho nada, me que 13. Respondió Shinzo con un tono severo. Mineta, no deberías molestar a Shinzo, él hace lo que aún puede, al contrario que nosotros. Dijo Kaminari con varios celulares pegados a su cuerpo. De alguna forma, si lo dices así me hace sentirme aún peor. Respondió el pelipúrpura. Bueno, tampoco es como si fueras el único en esa posición, aunque no podemos entenderte bien, Kirishima, Uraraka, Tsuyu y Tokoyami están igual que tú. Agregó Shoji dándole un jugo a su compañero. Todos ustedes fueron los que pudieron quedarse en una agencia estable, mientras que el resto de nosotros no tuvimos tanta suerte. Hitoshi se recompuso sentándose en el sofá, pero encorvado, intentando soportar todo lo que estaba pasando en su vida. El capitán Rezo apostó 10.000 yenes contra el comandante Kodei a favor de que Aok se convierte en el nuevo número 1, apostó otros 10.000 contra el equipo de Mercadotecnia para que los caballeros del metal entremos al top 10. La forma en la que lo decía indicaba que no le gustaba la idea, la forma en que sus compañeros lo escucharon indicaban que compartían el sentimiento. Y mientras yo estoy con ellos, veo en las noticias cómo acosan a Wa por todo lo que pasó con Endeavor. ¿Cómo está él? Yao Yorozu fue quien recibió la mayoría de las miradas de sus compañeros, adivinando que tenía la respuesta. Desde que salió del hospital no ha regresado, no aceptó visitas y cuando llamo a su casa no recibe mis mensajes, según su hermana se la ha pasado encerrado en su habitación. Respondió la muchacha en un tono de tristeza. Somos la clase que menos alumnos ha perdido, y parece que los rumores de lo que pasó en la clase B comienzan a salir. El aspecto de todos en la clase A era depresivo, aquellos que no tenían trabajo en agencia solo estaban en sus habitaciones, yendo contadas veces al gimnasio o al campo de entrenamiento con permiso de Ectoplasm. Mis padres quieren que regrese a casa. Reveló la chica invisible, sorprendiendo a sus compañeros. Los míos también. Agregó Koji antes que pudieran cuestionar a la muchacha. Mis viejos lo han mencionado cada que hablo con ellos, dicen que aún no es tarde para la escuela de música. Esta vez era Hiro que daba su noticia. El resto de alumnos se volteó a ver entre ellos, esperando aún más noticias negativas, viendo como la vicerrepresentante de la clase también parecía guardarse algo, que daba la impresión de ser más serio. Mi padre me reveló que los directivos de la empresa piensan remover los fondos a UA, al parecer otros inversionistas también han tomado la decisión de abandonar la escuela. Ida fue el más impresionado, comprendiendo de inmediato lo que eso significaba. Pero sin el apoyo de las empresas la escuela no podrá mantenerse. Dijo energéticamente dejando en claro lo poco que le gustaba la idea. No pueden hacer eso. Es la escuela de héroes número 1. El prestigio que trae eso. Pero ese prestigio fue destrozado, observó Kaminari. No solo es lo que el padre de Todoroki hizo, ¿han leído lo que dicen en internet sobre Olmig? ¿Ellos qué diablos saben? Respondió Mineta con algo de rabia. Fue un ataque sorpresa de la nada, hizo lo mejor que pudo. No solo es que no detuvo a ese villano. Dijo Shinzo, siendo él quien había vivido todo en el centro de la acción y quien vivía las consecuencias. Algunos analistas en ProLab tenían esta discusión que logré escuchar. ¿Son necesarios los héroes? ¿Qué clase de pregunta es esa? Respondió el estudiante más pequeño. Claro que son necesarios. Si hay villanos debe de haber héroes para protegernos. Mineta, interrumpió Ida para explicar más el punto que su compañero había iniciado. Lo que Hitoshi quiere decir es, ¿son necesarias las escuelas de héroes que se centran en quirks? Aún parecía que muchos de sus compañeros no entendían la idea, así que continuó. Ketubutsu, Shiketsu, varias escuelas consideran el examen de Kirk como el ideal para ingresar al curso de héroes, pero ahora que una empresa puede dar un traje para que personas con quirks imprácticos o que ni siquiera tienen uno puedan ponerse al nivel de villanos, ¿es necesaria la existencia de escuelas de héroe? La severidad de la idea era algo que cambiaría la forma en que se vivía en esa sociedad, concluyendo dejando en claro su punto. Con estos trajes, ¿no se quedan obsoletos los quirks frente a la flexibilidad que otorgan? Ya un villano demostró que podía estar al mismo nivel que Olmig, ya Hitoshi y los caballeros del metal demostraron que pueden convertirse en protectores impresionantes. La química pudo replicar las bolas pegadizas de Mineta. El metal podía ser tan duro como Kirishima. Las celdas de energía y la conducción podía simular de forma más segura el Kirk de Kaminari. Los mecanismos hidráulicos simulaban la superfuerza de Zero y Shoji. Los sensores reemplazaban los audífonos de Hiro e inutilizaban el Kirk de Agakure.
con diferentes aditamentos, cambios y mejoras. ¿Cuál era el Kirk que no podían simular y, en algunos casos, perfeccionar? ¿Qué mierda están diciendo? La irritada voz de Bakugo distrajo a todos mientras bajaba por las escaleras, con su maleta deportiva a sus espaldas. ¿Las latas reemplazarán a los héroes? ¿Los quirks se convertirán en algo obsoleto? ¿Escuchan acaso las idioteces que dicen? No le importaba la situación, seguía siendo la misma persona de siempre, pero ahora, en su mente, muchas cosas habían cambiado y tenía que seguir trabajando, ignorando a aquellos que no estaban a su nivel o que se dejaban llevar por sentimentalismos e ideas inútiles. Los héroes en el top fracasarán porque en algún momento serán inútiles, dijo el rubio completamente furioso. Si no están listos para tomar su lugar, ¿qué están haciendo aquí? Si tanto creen que esto cambiará algo, salgan de aquí, regresen a sus patéticas vidas y confórmense siendo simples personajes de relleno. Y como cada día, salió en dirección al gimnasio para seguir entrenando. Shinzo quiso que lo que decía esa persona fuera cierto, que estuviera equivocado. Por un momento desde que había conocido a Bakugo, quería estar de acuerdo con él. Pero sabía que si las cosas seguían como estaban en ese momento solo les quedaría aceptar lo que se viniera sobre ellos, y esperar a adaptarse a eso. Una nueva generación de héroes mecánicos recordó las palabras que había escuchado hace poco, conmigo como su génesis. Tal vez tendría que estar haciendo cosas más importantes, tal vez tendría que estar en la fábrica, o en Prolab, o en OA para aparentar, pero prefería tomarse un descanso. Desde hace tiempo quería tomarse un descanso, aunque sea un día en el que se apartaba de todo. Aún tenía la señal de emergencia que se activaría en caso de que Smoke o Tijeras pensaran que había algo lo suficientemente importante como para que él fuera, aunque esos escenarios se limitaban a eventos donde lo mejor sería tomar el dinero que pudiera y escapar de ahí, así que mientras no sonara la alarma podría descansar. Aunque le hubiera gustado relajarse aún más, tomarse más tiempo para sí mismo y simplemente olvidarse de todo, pero desde hace meses su mente solamente maquinaba, ya sea para los peones, ya sea para Prolab o para sí mismo, por lo que aunque quisiera tomarse un día de calma, estaba en un constante estado de maquinaciones si no se ocupaba con algo. La televisión no lo entretenía, ni los videojuegos, no parecía que hubiera un libro capaz de distraerlo lo suficiente, tampoco practicaba ningún hobby y hacer ejercicio solo hacía que su mente divagara aún más. La única paz mental que podía llegar a tener eran los noticieros, pero en los últimos días todos hablaban de lo mismo y no servía para nada en distraerlo. Pero no todo son malas noticias en el mundo de los héroes. Hablaba un presentador después de dar una extensa actualización sobre el estado de silencio de Endeavor. Entre todos los reportajes recientes se ha escapado uno en particular sobre el debate de un nuevo héroe, Lemillion. Ahora, ese era un nombre que llamaba la atención de la persona viendo el reportaje, era una persona de interés, alguien que había entrado a su radar por las posibilidades que había presentado pero fue desechado por el poco control que se podía tener. En su actuación durante el reciente ataque destaca la detención de Spinner, miembro de la Liga de Villanos y persona de interés buscada por las autoridades desde hace un par de años. El héroe también participó en una decena de rescates antes de presentar apoyo al caos en la prisión de Tartarus, donde pudo controlar a un par de villanos conocidos como Nomu por sí mismo, haciendo un precedente de poder solo comparable con All Might. La persona en el sofá se sentó para prestar atención, dejando que su mente conectara los puntos como creía que habían sucedido. Después de lo de Overhaul, Lemillion no debería de tener poderes, pero ahora decían, y mostraban en vídeo, cómo había podido derrotar él solo a un par de Nomus, además que Spinner no era un contrincante débil, de hecho dentro de la liga podría pasar como su mejor combatiente a pesar de su Kirk. Entonces, ¿cómo? El villano en descanso sonrió ligeramente, dándose cuenta de inmediato de lo que había sucedido. Dime Lemillion, sabemos que te encuentras dentro de la agencia de All Might como asistente, ¿considerarás un cambio después de todo lo sucedido? Preguntó un reportero mostrando una entrevista improvisada al héroe en las afueras de un hospital. No sé qué es lo que ustedes o el público creen sobre lo sucedido, pero desde mi perspectiva es imposible negar que el desempeño de All Might siempre ha sido el mejor que nos ha podido dar. Respondía el héroe con una voz animada. Considerando el lugar donde sucedió todo, las posibilidades de utilizar todo el poder por su parte en ese ambiente y el desconocimiento de las habilidades de ese villano en particular, creo que hubo una respuesta adecuada. ¿Qué opinas de las críticas sobre su incapacidad de acabar la batalla inmediatamente?
En lo personal opino que Olmig es una persona que ha pasado por mucho estos últimos años, solo puedo adivinar, pero diría que está buscando su retiro desde que comenzó como profesor, razón por la cual pude entrar a su agencia tras conocerlo. Desde estos gnomos y la Liga de Villanos, así como este supervillano All for One, creo que hemos dejado mucha presión sobre los héroes en el top, mientras que el resto nos hemos acostumbrado a esta calma. Ahora eso era algo en lo que el villano estaba de acuerdo, con un símbolo todos los héroes se habían autocomplacidos con la calma, siendo el segundo un megalómano al que no le interesaba ese estatus, solamente su propio poderío único. Creo que es responsabilidad de esta nueva generación de héroes, sin importar de dónde provengan, el resolver esto y dejar de buscar responsables, o peor, culpables. Con este debut repentino, ¿crees que llegarás al top en las siguientes votaciones? No soy tan optimista, pero sinceramente, no me importa fama ni fortuna, hago esto porque quiero salvar a las personas, no me importa la posible recompensa que obtenga, creo que esa es la forma en la que debemos de pensar como héroes. Tocaba su capucha un poco, como si se tratara de un flequillo de cabello. Este nuevo diseño en mi capa es en honor a un amigo que intentó igual que yo y muchos otros ser un gran héroe, estoy seguro que en sus últimos momentos lo fue, pero él diría que con mi espíritu positivo podría ayudar a las personas, así que espero que tenga razón. Ahora, ¿no es eso adorable?, dijo el televidente en voz alta apagando la televisión. Y muy noble Lemillion, te respeto, en serio. Monologaba para sí mismo mientras iba a la cocina a buscar algo de comer, sintiendo la resequedad en su boca, tomando un vaso para servirse algo de agua. Pero es algo tarde para intentar tocar el corazón de las personas. Dormiría un rato después de refrescarse con esa bebida líquida. Estaba sofocándose, no solo por el estrés físico que suponía mantener esa forma recientemente, sino también por el acoso que había sufrido en el momento que los reporteros lo vieron llegar a le hubiera gustado hablar con ellos, dar una entrevista, aclarar las cosas con el público, decirles que todo estaría bien, pero no podía hacerlo, pues no tenía las palabras para eso y apenas podía mantener las apariencias por poco tiempo, y creía que el mundo aún no estaba listo para esa noticia. Por eso Olmig estaba sofocándose, falto de aire en su cuerpo y en su espíritu, incrementándose aún más al ver la entrada vacía de su alma mater, la escuela que no solo lo crió a él, sino que a muchos otros héroes también. Aunque estaba en su forma musculosa, eso no servía de nada, ya no tenía casi poder, le costaba en exceso mantener ese cuerpo, dar aunque sea un puñetazo sería su fin, eso si al menos pudiera lograrlo, estaba seguro que el esfuerzo mínimo en su cuerpo haría que cambiara de forma. Y por eso tenía que regresar a su aspecto esquelético cuanto antes, pero no lo haría frente a un alumno. Joven Katsuki, buenas tardes. El alumno estrella de la nueva generación de UA por el poder de su Kirk y el talento natural con el mismo que tenía, si tan solo fuera un poco más amigable, haría de un héroe increíble en el futuro. Entrenando como siempre por lo que veo. El muchacho estaba empapado de sudor, no solo servía de entrenamiento, sino que también estaba liberando tensión que se había acumulado a lo largo de las semanas desde el campamento, tensión que había ganado al fallar en su examen de licencia provisional, tensión al ver cómo todo había concluido hasta ese momento. ¿Es cierto lo que dicen los noticieros? El héroe se sorprendió cuando la voz del muchacho no tenía el tono agresivo de siempre, sino que estaba entintado de un sentimiento más suave. Que te has debilitado. Olmig era tomado por sorpresa, él sabía la verdad, pero debía de mantener las apariencias, por su alumno, por sí mismo y por su propia mentira. Por supuesto que no, joven Bakugo, es cierto que debo pedirte una disculpa como alumno de esta escuela, pues el ser sorprendido por ese villano, dejar que me afecten todas las sustancias que lanzó hacia mí, eso te puso en peligro a ti y a los demás. La versión oficial era que Tomura en una armadura de batalla había drogado a Olmig durante su combate, incapacitándolo para actuar. Te aseguro que estoy bien y que pronto, en cuanto solucionemos este desliz en UA, regresaremos a la normalidad, como si nada. El muchacho decidía ignorar esas palabras, yéndose de ahí en su lugar, si su héroe no le podía ser sincero solo quedaba preguntarse por qué, pena, vergüenza, rencor. Ya veo, fue lo que respondió en un tono muy triste. Bakugo iba camino a los dormitorios, alejándose de Olmig. Había algo en el héroe que le hacía sentir culpa por todo lo que había sucedido. Después de todo, conociendo que Midoriya tomaba un papel en la alianza de villanos, quería ver si era posible salvar a ese muchacho todavía ahí, en su inocencia de héroe, creyó saber cómo hacerlo. Joven Bakugo, ¿tú eres amigo del joven Midoriya? Al voltear, el rubio tenía el aspecto irritado usual en él.
Le molestaba siquiera escuchar su nombre, ya tenía mucho con el otro que usaba una lata como traje y los noticieros que parecía lo trataban como alguna clase de prodigio como para tener que escuchar hablar de él. ¿Eso qué importa? Bueno, Olmig tosía entre palabras, se le estaba acabando su poco tiempo, pero quería sacarlo de su sistema. Me enteré de lo que le pasó a él y su madre, algo así afecta mucho a las personas, he sido testigo de eso, desafortunadamente. Quería plantearlo sin revelar nada, proteger a los dos muchachos. Solo me preguntaba, que tal vez, si ambos se sienten incómodos, pueden utilizar su amistad para ayudarse mutuamente, apoyarse en lo que cualquiera de los dos necesite. Toshinori sentía como el aire comenzaba a punzarle el interior de sus pulmones. Lo siento, joven, debo retirarme, pero quiero que sepas que en momentos de necesidad, siempre puedes confiar en tus amigos. ¿Qué mierda les pasa a todos con Midoriya estos últimos días? Pensó Bakugo, haciendo que sus pensamientos se fueran a maldecir a quien una vez fue su amigo, sin darse cuenta que su subconsciente estuvo trabajando para desmarañar una red que no sabía que se había formado en su interior. Capítulo 45. Igualdad para todos. Todo estaba planificado, lo único que perdería sería su orgullo, pero después de que su maestro fuera arrestado toda su vida había ido hacia el peor rumbo, ahora que la única persona que le pudiera importar de alguna forma también había muerto ya no le quedaba nada. Así que lo único que podía hacer era llevarse a todos los que lo pusieron en esa posición con él, no repararía todos los daños que había hecho, pero era lo único que se le ocurría para vengarse. Tenía que concentrarse un poco, pensar en el lugar a donde quería ir, estaba seguro que con su perfil y su historial sería reconocido inmediatamente y eso facilitaría todo. Veamos, la estación de policía más cercana a esta, dijo en voz alta, recordando la imagen de la misma para ir a ese lugar. Tal vez fue esa frase dicha en voz alta lo que hizo que todo comenzara, o tal vez ya estaba perdido desde hace tiempo, lo único que podía decir con seguridad era que su Gear no estaba funcionando. Eso era extraño, desde que inició como seguidor de All for One, desarrolló una gran maestría para controlar su poder, pero ahora, por más que se concentraba no podía moverse entre las dos ubicaciones. Comenzó a preocuparse cuando vio parte de su piel, apareciendo, en algunos puntos formándose, a través de la niebla púrpura que generalmente engañaba a otros, ahora se estaba preocupando, reflejado ese sentimiento en cómo la niebla se agitaba en su respiración, como poco a poco comenzara a sentir más la ropa en contacto con su piel. Buscó un espejo lo más rápido que podía, tropezándose en la entrada del baño de su habitación, en completo pánico, incrementando aún más cuando veía la niebla desaparecer de su rostro, que hacía años que no veía, identificando que era él, solo con algunas cuantas arrugas extras. Estaba de rodillas, la niebla poco a poco desaparecía completamente, dejando tras de sí un hombre en traje con saco agitado y sudando por el miedo. El seguro de la puerta se abrió, liberando su agarre y dejando a quien estuviera del otro lado entrar. Bueno, debo decir que me sorprende que Tecno haya atinado en el tiempo que tardaría el gas en hacer efecto. La persona que había traicionado a su maestro y a su aprendiz, quien escondió una bomba en su nuevo equipamiento para mantenerlo controlado, el ajedrecista. Claro que sabíamos que tendrías alguna idea para llevarnos la contraria, por eso fuiste el primer elegido, no podíamos tener a alguien con tu poder suelto por ahí ni con el conocimiento que tienes. ¿Qué me has hecho? La voz de Kurohiri había perdido la profundidad que tenía antes, efecto de tener cuerdas vocales físicas en ese su cuerpo original. Mis portales. Es la primera ronda del gas anti-Kirk, no podíamos quedarnos en algo tan primitivo y violento como balas, en parte fue tu ADN lo que nos permitió sintetizar un material biológico gaseoso, irónico, ¿no crees? Detrás de él había unos cuantos matones con máscaras y equipamiento de soporte, ¿qué le harían? No tenía forma de saberlo, ni de defenderse, sin su Kirk no tenía ninguna oportunidad. Bueno, en cuanto determinemos la permanencia de este estado podrás irte, ¿qué te parece Sudamérica? También estaba pensando que África era buena opción, o el Caribe, creo que esa elección te la dejaré a ti, señor Kurohiri. ¿Eh? El villano estaba sorprendido por el cambio de tema repentino, algo que no tenía nada que ver con la situación. Debo decir que el resto de comandantes del ejército no estuvo de acuerdo con mi decisión, pero en los peones siempre hemos creído en una solución pacífica, por eso es ese muchacho el que suele hacer eso, bueno, son temas más personales de él. Respondió el otro sentándose en la cama del derrotado, sin aparentar alguna amenaza.
Hable con Hiran, tienes un boleto de ida a uno de los puntos más alejados del mundo, en cuanto te liberemos irás en un vuelo de contrabando hacia otro continente y ahí te llevarán a una de las aldeas, villas o pueblos más alejados del mundo, pasarás unos cuantos días en custodia y después recibirás un bono por tus servicios, después tendrás tu futuro en tus manos, en ese punto ya nada importará. Kurohiri aún estaba en el suelo, intentando procesar lo que había pasado, dándose cuenta que las máscaras de los matones y ajedrecista eran máscaras de gas. ¿Por qué? Fue lo que preguntó. El ajedrecista se levantó, haciendo que sus acompañantes se apartaran de la puerta y lo dejaran pasar. Ya hemos ganado, señor Kurohiri. Más violencia a partir de aquí sería completamente inútil. Más. Ya no habrá experimentaciones. Monoma estaba con las manos contra la pared, de espaldas a su carcelero mientras este le servía el almuerzo, cosa que solo hacían después de utilizar su cuerpo como fuente de cultivo. Así es, tenemos todo lo que necesitamos, ahora solo falta esperar y finalmente serás libre. Aunque el filtro artificial alteraba su voz y no lo podía ver, el estudiante estaba seguro de que se trataba de Smoke, aquella persona que se había encargado personalmente de él. Entonces, ¿acabaron? ¿Obtuvieron lo que querían? Neito estaba preocupado, durante esos días solamente había cooperado, entre las drogas y ligera tortura no le quedaba otra opción, pero intentaba generar algún plan para detenerlos, aparentemente se había quedado sin tiempo. Smoke pausó un momento de acomodar la comida para el prisionero, dudando de que tanto tenía que hablar, decidió que ya no importaba, él no podría hacer nada, a partir de ese momento nadie podría hacerlo. No es algo de lo que te debas preocupar. Respondió semi-confirmando las sospechas del muchacho. Después de todo, te liberaremos cuando esté hecho. ¿Qué estará hecho? ¿Cómo afectará a todos? No he sabido anda de lo que ha estado pasando desde que estoy aquí. ¿Cuáles fueron los resultados de su ataque? Tengo que pensar en algo rápido. Aunque había sido controlado por ellos, seguía siendo un héroe, o un estudiante a eso, y en su pasividad había intentado conocer más sobre sus enemigos, y aunque solo había tratado con Smoke, podía tener una idea de su propia situación. No sabía hasta qué punto lo mantenían vigilado, así que solo podía experimentar muy poco considerando el rango de tiempo que le daba su propio Kirk. Por lo que solo sabía que podía generar humo por sus poros, principalmente ojos y boca, eso era suficiente, si podía generar una distracción lo suficientemente grande como para escapar podría trabajar a partir de eso, su Kirk le pedía improvisar según la situación, así que era el mejor en eso. La bomba de humo humana fue sorpresiva, y la sustancia lo irritó en sus ojos, pero tenía una idea perfecta de cómo estaba ubicado todo después de tantos viajes. Aprovecho la ceguera temporal de la otra persona y escapo con la puerta, sin dejar de liberar gases para cubrir su trayectoria. Monoma intuía que los tubos conectados a la máscara y la pistola de presión en las muñecas de Smoke servían para controlar su Kirk. Con la irritación en sus ojos y garganta, se daba cuenta de por qué necesitaba eso. Sería imposible sacar provecho completo de ese Kirk sin eso, pero lo había logrado, sabía que había puesto unas decenas de distancia entre él y su carcelero. Veamos, el laboratorio está en esta dirección, a partir de ahí debe haber una ruta por la cual Smoke llegaba, esa será mi ruta de escape, estoy bajo tierra o en instalaciones aseguradas por candados biométricos. Solo puedo usar este Kirk durante 5 minutos, pero por lo que causa en mi cuerpo, debo delimitarlo. Mientras pensaba en el plan de acción, se encontró con un par de guardias, que inmediatamente apuntaron sus armas hacia él. El estudiante las identificaba como pistolas que disparaban balines eléctricos, lo sabía después de sufrir algunos ataques, son ellas en sus primeros días. Las esquivó con la facilidad que su propio entrenamiento y el conocimiento previo le daban. Tomo se deslizó entre ellos tomando un par de artilugios de la cintura de uno, mientras que con la otra mano activaba una granada que identificaba de antes. Esa empresa, Prolab, comenzó a trabajar en una sustancia de retención. Si esto es lo mismo, para confirmar su creencia escuchó una ligera explosión y al voltear un poco a su espalda, pudo ver cómo los dos hombres estaban unidos al suelo por un tipo de pegamento. Las puertas del laboratorio estaban sin asegurar, eso era bueno. También se conocía la estructura de ese lugar a la perfección y lo más importante, sabía que tenían tanques de hidrógeno, por lo que solo necesitó encender un mechero, ubicar la salida y abrir las válvulas de gas. Salió de ahí lo más rápido que pudo, el caos dejaría a sus perseguidores ocupados, eso si había algo de valor en ese lugar para que no se perdiera con la explosión, esperaba que así fuera.
Aún estaba en un complejo, cada vez más se convencía de estar bajo tierra, eso sería un problema. Solamente estaba corriendo, esperando no encontrarse con nadie, buscando entre las sombras a una emboscada, eso lo distrajo de las placas sueltas en el suelo, solo pudo darse cuenta cuando escuchó el clic. No pudo ver el puente eléctrico viajar desde el suelo hasta el techo, y aunque el hule de su calzado lo impidió, parte de la electricidad atrofió sus músculos, haciéndolo caer por parálisis. Frente a él, una vez recuperado en parte, pudo ver a unas piernas en pantalón de vestir. 50 metros después del laboratorio, sorprendente pero predecible, hubiera sido increíble si hubieras escapado más de 100 metros después de este punto. Otra voz robótica, esta vez más calmada a la de Smoke. Cuando Monoma vio hacia arriba pudo identificar de inmediato el cabello esmeralda, cosa que solo lo confundió. Bueno, eso pasa por aprovecharse de nuestra confianza, esperábamos que no pusiera resistencia, señor Naito. Tú eres ese chico de soporte. Aún con su actitud desentendida y arrogante, el muchacho era suficientemente inteligente para darse cuenta de la situación, como todo había sido un error, imaginaba con justa razón que todos estaban equivocados sobre la realidad. Eso no importa ahora, aunque es triste que no pueda ver lo que tenemos preparado, lo siento pero su liberación tardará un par de días en comparación con lo planeado. Y con solo tocar su rostro con un guante, el estudiante héroe durmió. Imagino que eso me gano por confiarme. Smoke estaba claramente avergonzado por lo sucedido, removiendo su máscara y cayendo rendido al sofá en la sala donde el resto de peones estaban. Bueno, teníamos planes para detenerlo en caso de ser necesario. Respondió Midoriya sin darle importancia al asunto. Aunque lo del laboratorio fue inteligente, tengo que otorgarle eso, si no hubiéramos cambiado todas las muestras, en cuanto terminamos hubiera sido algo muy malo. ¿Entonces es definitivo que terminamos?, preguntó Tijeras, reflexionando sobre lo que se venía a continuación. El muchacho que diseñó el plan se pasó una mano por el cabello, con otra persona se hubiera despeinado, con él era un cambio sin importancia. El gas está listo, los drones están listos, y el mayor evento en la Sociedad de Héroes será en un par de días, creo que todo está listo. Después emigraremos, Estados Unidos, China, Europa, esos son lugares que no se verán afectados, solo atacaremos Japón después de todo. Agregó Smoke. ¿Estamos seguros que no hay peligro? Para los niños, ancianos, gente sin Kirk, todos ellos serán expuestos a esa cosa, mis hermanos, la chica estaba nerviosa, había mucho riesgo y aunque no había sido directa con la familia de sus hermanos los intentaba alentar a salir del país. El menor aún no manifiesta un Kirk y el mayor no tiene uno, pero si algo les sucede por mi culpa. No te preocupes. Respondió rápidamente el muchacho cabello esmeralda. Todo está comprobado, Smoke y el resto del equipo genético trabajaron para cumplir con nuestras solicitudes, estarán bien, te lo prometo. El muchacho aunque calmado estaba muy nervioso, consciente de que cada día más se acercaba la hora de la verdad. No pienso permitir que las personas sigan sufriendo, todo está listo. Ahora, solo faltaba la confirmación de Torei, de que los caballeros del metal estarán listos para controlar la situación, de que ellos serán sus cartas de triunfo. Más. Al principio, cuando se dio cuenta por primera vez del patrón, pensó que era una coincidencia, intentándola desechar inmediatamente. Pero su instinto le decía otra cosa, podía ser tan molesto con los demás como consigo mismo, y era debido a eso que decidió ponerse a la tarea de convencerse de la realidad, de que todo eran imaginaciones suyas hechas por el aburrimiento, por lo que comenzó a generar una idea y trabajar a partir de ahí. Bakugo era inteligente, las personas solían olvidar eso al ver la superficie irritada y arrogante del muchacho, en realidad se trataba de uno de los mejores estudiantes, tal vez en la historia, del curso de héroes y por un motivo. No solo era su talento y habilidad con su Kirk, sino que también su inteligencia, por eso se sorprendió al darse cuenta de que todo tenía demasiado sentido en teoría como para ser una simple coincidencia. Todo había comenzado con el robo al trabajo de Midoriya, si bien era el robo más importante, también habían sido robados otros planos y prototipos de más estudiantes de UA, inclusive algunos de otras escuelas, pero solamente los productos de Midoriya parecían ser los que llamaron la atención de esta organización criminal. Estaba también el hecho de que, según los archivos de UA, un supervisor del sistema de seguridad de ese día era el mismo Midoriya, que otra persona podía darse cuenta de lo vulnerable en ese sistema. ¿Pero qué hay de su trabajo en Prora?
Recientemente la empresa ha sido celebrada como una de las principales en el desarrollo de la seguridad. Los Caballeros del Metal eran un éxito y su antiguo amigo había sido clave en su creación, pero Bakugo era capaz de ver la razón para eso. Él sabía que, en caso de ser cierto, Izuku carecía de la crueldad para desproteger a las personas. Si alguien sabía de la importancia de los héroes, tal vez era él, y eso no se podía cambiar. Pero si quería atacar a los héroes, dejarlos débiles y al mismo tiempo dejaba algo en lo que las personas pudieran confiar, ¿no haría todo eso mucho más fácil? Bakugo, vamos a salir a comer algo, ¿vienes? Kirishima entró de improviso a la habitación del muchacho mientras estaba dando vueltas a toda esa teoría. No había necesidad de ocultar nada, todo era mental. ¿Qué pasa con la cafetería de Lunch Rush? Respondió el otro. El pelirrojo puso mala cara, no esperaba que su amigo no lo supiera, pero después de todo solo iba de ida al gimnasio y de regreso cada día desde que las clases fueron pausadas. Todo personal no administrativo fue dado de baja, además de los profesores y el director solo queda Recovery Girl, y tengo entendido que está aquí como voluntaria. Bakugo hubiera respondido, pero también tenía sentido todo ello, siendo el objetivo de varios ataques solamente en este año, y ahora con una pelea desafortunada para All Might en terrenos de la escuela, todo pintaba mal para ellos. Vamos, me muero de hambre. Te ves más energético de lo normal, dijo el muchacho que invitó a su amigo por formalidad, esperando ser recibido con algún insulto como era normal. ¿Algo bueno sucedió? Estaría bien recibir buenas noticias en medio de todo esto. Pero el muchacho no estaba de buen humor debido a algo como eso, sino que la adrenalina estaba en su cuerpo, intentando pensar en una forma de obtener pruebas, en cómo comprobar lo que estaba pensando, y era eso lo que lo mantenía entretenido. Pronto demostraría su lugar y su rol en todo eso. Más. Torei estaba en pánico, completamente asustado, discretamente intentaba presionar el botón oculto en su pantalón, pero hacerlo por arriba de la tela no le daba garantía de que el mecanismo se activara, además de que de hacerlo también estaba la posibilidad de que estuvieran secuestrando su señal, por lo que cualquier comunicación al exterior para advertir de la situación era completamente imposible. Era el final para él, y si así era el caso, sería el final para toda la operación, pues si llegaron a un nivel como el suyo todo habría caído de igual forma. Conocía a la persona frente a él, en algunas cenas de negocios lo había visto, pero en ese entonces nunca había sido tan importante como para acercarse y tener una conversación. Ahora sí era importante para eso, pero el ingeniero no quería ya tener esa conversación. ¿Puedo ofrecerle una bebida? ¿Café? ¿Té? La limusina también tiene unos licores guardados en caso de que quiera algo más fuerte, dijo el político como si la situación no fuera grave, controlando por completo todo. No, muchas gracias, estoy bien, respondió el trabajador de Prola volteando a ver ligeramente al guardaespaldas oficial, una persona con un kirk que le permitía convertir su piel en cualquier material que tocara, por eso los anillos de acero y diamante. Está bien, entonces, creo que será mejor si vamos directamente al grano. La oficina del primer ministro y el ministro de defensa sabe exactamente qué es lo que están haciendo. El representante del gobierno de Japón dijo eso claramente y con la confianza que la seguridad le daba, no había razón para negarlo, pues de hacerlo solo le darían pruebas que lo confirmaban. Tardamos un tiempo, demasiado como para hacer algo, pero sabemos de este pequeño tira y afloja que tienen con la sociedad de héroes y el mercado negro para villanos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay para nosotros? Eso era algo que Torei no se esperaba en lo absoluto, mostrando claramente la sorpresa en su rostro. No pudo evitar responder con esa expresión. El representante del primer ministro se limpió las manos con un paño, hacía algo de calor en el interior del vehículo. Durante décadas hemos tenido que aguantar a estos héroes debido a los criminales que decidieron usar sus poderes para beneficio propio en lugar de algo de provecho, y las Naciones Unidas nos prohibieron aprovechar su potencial bélico. ¿Sabes cuánto se arrepentía el primer gobernante que vio a All for One y no pudo hacer un trato con él dentro de las Fuerzas Armadas? Se arrepintió igual que el antiguo primer ministro cuando lo mismo sucedió con All Might. No obtenemos ningún provecho de ellos, ni de héroes ni de villanos. Pasaba de estar calmado a enfadarse un poco, pero solo para mantener un aspecto de queja. Y eso sin hablar de los impuestos que come el CDC y el sindicato de héroes. Por cierto, nos deben 100 millones de reparación del Tartarus, ese edificio no es barato. Creo que no estoy entendiendo lo que me intenta decir, señor. Torei podía darse una idea, pero no entendía cómo ellos creían que todo iba a funcionar. Quieren algo, y quieren trabajar con nosotros, por eso no me han arrestado y a todos mis compañeros, ¿qué es exactamente?
Hablemos de negocios claramente, por favor. El político dibujó una sonrisa en su rostro, se alegraba de que esa persona quisiera cooperar. Tus caballeros del metal como agentes del gobierno, policías, bomberos, seguridad civil, inclusive las autodefensas. La sustancia anti-Kirk como control de la población metahumana y el mercado negro completamente al control de sus asociados. Se acercó a Torrey, extendiendo su mano para iniciar las negociaciones. Eso y completa inmunidad a sus aliados. El ingeniero estrechó su mano de inmediato, con un trato así llegaría a la junta directiva de Prolab, con el tiempo tomaría completo control de la empresa junto con el resto de miembros del Ejército de Liberación. Solo un favor, los peones se quedan, esto a cambio de la Liga de Villanos. Lo único que no podía permitirse perder, era la mente de Midoriya.